Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a ver eh, un poquito sobre lo que es la planificación participativa en este video. Vamos a hablar del por qué es importante, cómo planificar estrategias participativas de comunicación en salud principalmente. ¿Por qué es tan importante la planificación participativa? Porque mediante esto logramos nosotros el empoderamiento de las comunidades. Por eso es que creemos que eh, las comunidades sean partícipes de lo que sería su salud. Anteriormente ya habíamos mencionado, ya habíamos hablado en varias ocasiones de que uno de los pilares, una de las estrategias fundamentales para la promoción de la salud era el empoderamiento y la participación social y comunitaria. Entonces, parte de ese proceso es la planificación participativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Conseguir que las personas participen de manera activa y bien informada en acciones individuales y colectivas a favor de su salud, a favor de su salud. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos, o vamos a ver en esta presentación, distintos o diversos medios de comunicación que llevan a las personas a captar mejor el mensaje, a saber cómo enviar los mensajes y demás. Entonces, ¿por qué planificar participativamente? Bien, algo muy interesante es que un problema de salud en general afecta a muchas personas y grupos. Su solución, por lo tanto, interesa a los grupos, a las organizaciones y no solamente al Ministerio de Salud. Entonces, de ahí es que es conveniente que participen todos los miembros de una comunidad, ya sean eh, las familias, autoridades, etcétera, para que se puedan conseguir o sean partícipes de la solución propiamente dicha. Entonces, un problema de salud no se puede resolver de modo improvisado y cada uno por su cuenta. Antiguamente eran los técnicos de los ministerios los que planificaban las acciones, pero actualmente se involucra a todas las instituciones, ya sean públicas, privadas, interesadas en la solución del problema. Por lo tanto, las acciones deben ser planificadas y organizadas entre todos. Bien, entonces, para que la planificación participativa de estas estrategias sean más eficaz, se recomienda que todos los participantes tengan la oportunidad de exponer lo que piensan sobre la situación planteada y por supuesto también las iniciativas a ser implementadas por ellos mismos. Los grupos participantes deben sentirse responsables de lo que es los resultados del plan. Y esto es muy importante. Es importante que no se deje solamente a un organismo o a una entidad la solución de los problemas complejos, porque no se pueden cubrir todas las aristas, todas las líneas que hacen falta, o todas las facetas, mejor dicho, como menciona aquí, que son necesarias para cubrir el problema. Entonces, esto es muy importante que sepamos y además que cuanto más instituciones sean involucradas en el proceso, los costos son absorbidos o sea, los costos que representa para cada institución o individuo es mucho menor. Entonces, el éxito de las estrategias depende de la participación consciente y responsable de todas las instituciones públicas y privadas que tienen interés en el que el problema se pueda resolver. Para resolver un problema de salud, las personas, por supuesto, tienen que tener conocimiento, actitudes y comportamientos aconsejados por la ciencia y experiencia. Aquí es que es importante que
se pueda dar las técnicas, los conocimientos adecuados y acordes a los niveles de la comunidad para que pueda ser entendible. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pasa es que nosotros damos informaciones muy técnicas, vamos a ver más adelante, damos informaciones muy técnicas y al final vemos que no tiene el resultado que nosotros estamos deseando. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el caso del dengue. Entonces, se recomienda siempre eliminar los criaderos de mosquitos dentro y alrededor de los hogares, escuelas, sitio de trabajo. Entonces, eliminar los recipientes, etcétera. Siempre nos dicen, pero eh, para que la gente quiera hacer esto y sepa cómo hacerlo, tiene que tener ciertos conocimientos tales como ¿cómo se transmite el dengue? Entonces, el dengue es transmitido por el mosquito. Entonces, hay que saber entonces que no es causado por ciertos alimentos. También es importante entonces ahí saber dónde se crían los mosquitos. ¿Qué tipo de agua? En este caso, agua generalmente limpia. No hay que dejar que se junten los recipientes, planteras, etcétera. Además de los conocimientos que dijimos que tiene que tener ciertas actitudes, como, por ejemplo, no pensar, yo no puedo hacer nada contra el dengue, usted puede y debe, o sea, no es que yo debo pensar en negativo, sino que yo no puedo hacer nada si mi vecino luego es esto, mi vecino luego no hace nada y cosas así. También no basta, tipo, no basta decir que eh, yo solamente soy el que limpia la basura, pero mi vecino no elimina luego. Entonces, lo ideal sería que yo pueda fomentar también esa actitud o intentar decirle al vecino que también tiene que limpiar su patio, etcétera. Además del conocimiento y las actitudes, debe haber comportamientos o también podemos llamarlos prácticas, tales como saber cómo eliminar los tanques, los reservorios para aguas, no dejar recipientes en algunos patios, eh, rellenar las cubiertas de arena, cambiar agua de los floreros todos los días, cosas así que son bien sabidas. Entonces, esa idea, tanto en el conocimiento, tanto en las actitudes como el comportamiento, va a depender de cómo nosotros le transmitamos a las personas para que pueda ser perdurable. Porque si no, es famoso un ratito cuando hay nomás el problema es que, uy, tenemos todos miedo y entonces hacemos eso. Bien, entonces, ¿cómo definimos la estrategia? Entonces, existen distintos tipos de abordaje, pero uno de los abordajes más utilizados es esta, donde consiste en una estrategia global, donde la comunicación está compuesta de tres subcategorías integradas entre sí, que por un lado tenemos lo que es de apoyo y legitimación, la comunicación multimedia y lo que es la movilización social. Aunque estén integradas entre sí, cada subestrategia, mejor dicho, tiene su público, su objetivo, sus métodos específicos. Bien, entonces, si nosotros hablamos primeramente de la subestrategia de apoyo y legitimación, que también es como, conocido como abogacía, es, eh, es la cual en que, o sea, es eh, lo que constituye es que sea donde los argumentos comunicados a los líderes políticos y sociales apoyan que sea tipo la verdad. Entonces, por eso es muy importante muchas veces las voces de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos son lo que muchas veces venden ese conocimiento, venden eso que el público debe de comprar. Entonces, esta estrategia utiliza sobre todo contactos interpersonales, también como los llamados, los famosos lobbies, reuniones, seminarios, cosas así, donde
lo que se busca es que los referentes sobre un tema den el conocimiento, den el, lo que es la parte, vamos a llamarlo teórica o conceptual sobre ciertas problemáticas. Em, esta subcategoría también es una estrategia, mejor dicho, también incluye lo que es la preparación de la sociedad en general para que ella entienda el programa a ser desarrollado, tenga una actitud favorable hacia él y participe conscientemente de sus actividades. Aquí este punto es muy importante, entonces, la actividad del líder. El líder debe ser capaz de transmitir la importancia de eh, el desarrollo de ese programa o esa estrategia o actividad que se está queriendo realizar. Luego tenemos la subestrategia de movilización social. Esta consiste en tener aliados activos e institucionales que tengan poder de convocatoria uno y otro influencia sobre ciertos grupos. Por ejemplo, la universidad es una institución que ejerce influencia en los profesores, los alumnos, los funcionarios, investigadores, alumnos y otros grupos. Otro grupo, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que es la Federación Campesina. Ellas pueden llevar, por ejemplo, los programas de las organizaciones y a través de ella a miles de personas. Entonces, a todo lo que forman parte de la asociación. Y aquí tenemos algunos que son relevantes, instituciones sociales relevantes que podríamos mencionar. Tenemos ahí los ministerios, universidades, sindicatos, iglesias. Las iglesias muchas veces por los barrios juegan papeles muy importantes porque mediante ello es que se aglomera un conjunto de personas con los fines de trabajar, también los que son las organizaciones vecinales, los consejos de salud, etcétera. Entonces, esto es muy importante. En esta subestrategia se usan medios de comunicación grupales complementados o sea, por otros medios de comunicación. La movilización social lo que trata es que las instituciones sociales se apropien de los problemas y se organicen y actúen para resolver. O sea, las instituciones participantes tienen que formular sus estrategias de comunicación en coordinación con lo que son las estrategias globales de salud que hay. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hay ahora, por ejemplo, la campaña de contra la lucha vectorial. Entonces, el Ministerio de Salud lanza una comunicación masiva, ellos agarran eso y lo hacen quizá un poco más accesible, más entendible quizás para las respectivas comunidades. Bien, luego tenemos la subcategoría o subestrategia comunicación multimedios. ¿Qué es lo que hace esto? Identifica los grupos de las poblaciones cuyas acciones pueden facilitar las soluciones del problema abordado y les hace llegar el mensaje o procesos de capacitación que faciliten los cambios conductuales necesarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se usan los medios de comunicación de todos los tipos para hacer difusiones masivas. Aquí podemos ver un cuadrito, una tablita, donde hay, por ejemplo, los públicos, objetivos y métodos de las tres subcategorías que componen lo que es el abordaje de la planificación participativa de la comunicación en salud. Bien, tenemos primeramente lo que son las autoridades. Las autoridades, que es el apoyo legítimo, que el modo de intervención básicamente es por la comunicación interpersonal, puede también ser a través de conferencias, charlas, etcétera. También lo que son las instituciones relevantes, que lo importante aquí es la alianza y el involucramiento de las comunidades, de las instituciones. Y aquí otra gran cantidad de métodos de intervención y lo que es grupos de la población seleccionada
Y aquí tenemos lo que son los cambios comportamentales que nosotros estamos queriendo implementar. Entonces, al final, ¿cómo planificamos cómo planificamos, perdón, participativamente la estrategia? Uno, tenemos que detectar los problemas. Entonces, hay que identificar cuáles son los grupos interesados en la solución del problema. Una vez identificados los grupos, se convocan reuniones. En dichas reuniones pueden, por ejemplo, pueden haber todos los interesados en lo que sería el proyecto. También se solicita a cada grupo u organización que presente, por ejemplo, un informe o un estado de la situación para conocer cuánto sabe sobre el problema, qué grado de interés tiene para solucionar el problema. También es importante que midamos la percepción sobre las soluciones posibles, los compromisos que se tiene o que está dispuesto a asumir y las contribuciones que se pueden hacer. Aparte de eso, es importante que las organizaciones que se comprometen a participar, tiene que haber un equipo coordinador de las estrategias que se reúne periódicamente con los participantes y también, que vamos a ver un poquito más adelante, que es cómo saber qué es exactamente las problemáticas a abordar. Porque pueden haber muchísimas problemáticas en una en una comunidad, muchísimos. Entonces, lo importante es que nosotros podamos identificar sobre las cuales vamos a estar accionando o desarrollando nuestra actividad por el momento. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Hay cuatro datos fundamentales que nosotros tenemos que buscar para hacer el diagnóstico de la situación. Uno son los datos del problema, los datos de las personas, de la comunidad y de la comunicación. Cuando hablamos de los datos del problema, queremos saber cuál es, cuál es cuál es el problema desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, hay una alta prevalencia del dengue que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti en zonas rurales donde se cultiva Aedes aegypti, no, perdón, en zonas urbanas donde hay muchos desechos a ver de cubiertas porque hay muchas gomerías, qué sé yo. Entonces, tenemos ahí la naturaleza técnica del problema. Luego, ¿a quiénes afecta? ¿Con qué efecto? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos del Aedes aegypti, del dengue, mejor dicho, los afectados son los hombres, mujeres, niños, ancianos, que que están ahí, que están trabajando por la zona, quizás lo cual les dificulta o impide trabajar, incluso puede evolucionar a formas graves y llevarlo hasta la muerte, y son afectados indirectamente también las personas, no sé, en sus casas, cosas así. Podemos mencionar quiénes son los afectados en realidad. Entonces, ahí primeramente lo que la parte técnica es sobre la patología misma, sobre el comportamiento epidemiológico mismo de la patología y a quienes afecta, lo que sería la descripción de las poblaciones a quienes afecta. Incluso podemos poner que las poblaciones a quienes más afecta son los lactantes, los adultos mayores, los niños, etcétera. Bien, siguiendo siguiendo con lo que sería cómo hacer el diagnóstico, tenemos lo que son los datos de las personas. Aquí, por ejemplo, tenemos 8 preguntas que responder, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿A qué grupo etario? ¿Qué sexo? Si es que, por ejemplo, afecta más a indígenas. Vamos a suponer que estamos haciendo sobre tuberculosis. Entonces, vemos que afecta más a poblaciones indígenas, a privados de libertad, etcétera. Entonces, ahí hay que identificar también cuáles son, cómo es que le afecta su problema de salud en cuanto a lo que serían las actividades cotidianas,
cuál es el conocimiento que ellos tienen al respecto, todo lo que es, también se explora mucho todo lo que es la confianza, desconfianza respecto a los sistemas de salud, etcétera. También participación de o sea, qué tanto ellos participan de cooperativas, actividades de la comunidad, etcétera. Luego está los datos de la comunidad. Y aquí vemos nuevamente, por ejemplo, si hay líderes comunitarios, si es que hay, por ejemplo, obstáculos y limitaciones, barreras geográficas, todo lo que pueda afectar a lo que es la comunidad propiamente dicho. Y otros datos que pueden ser relacionados a la comunicación. Por ejemplo, si es que en la comunidad se habla guaraní, español o incluso si es comunidad indígena, ¿qué idioma es lo que más predominantemente hablan? Quizás si sea de la zona de Chaco, hay algunos lugares donde hablan alemán por la gran influencia de la comunidad menonita, etcétera. También, por ejemplo, ¿qué es lo que usan más? Si hoy día con las redes sociales, por ejemplo, está TikTok, está Instagram, que creo que son los que más se utilizan, Facebook, creo que ya no tanto, pero la verdad que no sé bien. Pero lo que sí que es en realidad lo que más utilizan para que se pueda ver las estrategias utilizando esas herramientas para poder hacer una buena comunicación. Bien, antes de pasar al siguiente elemento, es importante aquí que nosotros conozcamos las técnicas de investigación, que cómo resolvemos estas preguntas que tenemos las cuatro dimensiones. Tenemos las técnicas quanti, las técnicas quali que ya vimos en lo que sería el módulo de metodología. Entonces, podemos aplicar nosotros censos, encuestas, ya sean sobre los conocimientos, actitudes, percepciones, prácticas, encuestas de opiniones, entrevistas, que pueden ser grupales, a profundidad, individuales, talleres también. O sea que todas las técnicas que nosotros hemos visto ya en lo que es el módulo de metodología, lo podemos aplicar para conocer eh, estas preguntitas que están acá, que son como preguntas orientadoras, que es muy importante que nosotros podamos resolver en las comunidades para que podamos formular estrategias acordes y adecuadas. Algo muy importante es el estudio de lo que es los valores y las creencias, por ejemplo. Ver ese punto es muy importante porque en base a eso muchas veces es que vamos a hacer las intervenciones. Es muy importante conocer a la población. Por lo tanto, la mezcla o la utilización de elementos cuanti o cualitativo, por ejemplo, cuanti y cualitativo son fundamentales para poder lograr una riqueza de la información. Bien, luego tenemos el público, el mensaje y los medios. Bueno, los elementos básicos de una estrategia de comunicación son, por supuesto, el público, los mensajes y los medios. Eh, bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de una planificación estratégica, justamente vemos en seleccionar participativamente la combinación de público-mensaje para abordar el problema. Cuando nosotros hablamos del público, es muy importante que sepamos que el público no es una masa homogénea, sino que dentro de él hay distintos subgrupos. Y entonces hay que ver distintas estrategias nuevamente. Y aquí eh, es muy importante que nosotros distingamos entre lo que es el público primario y el público secundario. Entonces, el público primario son aquellas personas o grupos cuyos cambios conductuales llevan directamente a que se realicen los objetivos de un programa de salud. Por ejemplo, los grupos de altos riesgos. Entonces, es decir, aquellas personas, por ejemplo, que tienen mayores riesgos. Acá vemos, por ejemplo, para cáncer de mama, mujeres, para dengue residentes con casas, jardines, con patios, qué sé yo, para desnutrición, niños, padres, o sea que personas que por ciertas condiciones son directamente más afectados.
Y secundarios o intermedios también llamados, comprende aquellos grupos o personas que pueden influir sobre el público primario en el sentido de facilitar la adopción de conductas necesarias o reforzar dichos cambios. Por ejemplo, sobre el cáncer de mama puede hablar el promotor de salud, médico de familia, clínicos, ginecólogos. Sobre el dengue, sobre la lucha de victoria contra el dengue, pueden ser los líderes comunitarios, asociaciones de residentes, inquilinatos, etcétera. O sea que montón de personas que pueden influir. Luego tenemos lo que es el mensaje. Una vez que tengamos seleccionados el público primario, secundario, tenemos que buscar cuáles son los mensajes más apropiados para promover los cambios de conocimientos, actitudes y comportamientos. Entonces, es decir, los cambios conductuales que lleven al cumplimiento de los objetivos que nosotros nos propusimos como programa de salud. Entonces, el mensaje es el alma de la comunicación. Entonces, si la gente no entiende o no acepta nuestro mensaje, nuestra estrategia ha fracasado. Por esta razón, hay que dedicarle mucho cuidado a la elaboración. Entonces, el mensaje es la idea a comunicar, no la forma final en la que será presentada. Entonces, pueden ser palabras, figuras, gestos, sonidos. Lo importante es que sea claro la idea central que se va a comunicar y también los argumentos que lo apoyan. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el mensaje eh, lo que busca es llamar la atención del público al cual está destinado, despertar su interés. Entonces, todo mensaje tiene que tener una idea que desea comunicar y la forma en la que se va a comunicar. Entonces, la idea, eh, la idea es muy importante que sea fácil de entender, que sea solo una idea central, por ejemplo, que esté centrada en las necesidades del público y de preferencia que sea, que indique claramente las acciones que debe demostrar. En cuanto a lo que es la forma, esto sí les puse aquí porque creo que es muy importante, debe usar pocas palabras e imágenes. Las imágenes deben ser familiares para el público y usar tonos positivos, amistosos y no autoritarios. Anteriormente se hacía mucho el tema de los mensajes negativos, por ejemplo, cuidado, el VIH te va a matar. Si tienes VIH, tipo, estás destinado a morirte. O por ejemplo, si fumas, te morís, cosas así. Entonces, eran mensajes negativos que hoy día ya no se recomiendan. Entonces, em, por ejemplo, no se recomienda. Otro ejemplo también que es muy común es que, o sea, que había hace un tiempo es que, por ejemplo, se hacía un afiche que mostraba a un niño sosteniendo un frasco de insecticida. Cuando los insecticidas tienen en el frasco, por ejemplo, mantener fuera del alcance de los niños. Entonces, enviaba mensajes negativos al final. Entonces, cosas así son muy importantes. O, por ejemplo, evitar los mensajes también que estigmaticen a ciertos grupos. Eso también es muy importante. Y los medios los medios no solamente significan, esto es muy importante, no solamente significan medios de comunicación visual o audiovisual, sino que todo tipo de estrategia que pueda servir para difusión de la información. Entonces aquí tenemos, puse un recorte sobre el amplio arsenal de la comunicación que tenemos, que son los medios. Tenemos ahí mercado popular, asamblea, fotografías, mesa redonda, misa, concurso, debate, carteles, trípticos, o sea que millones, muchísimo, muchísimo. Entonces, algo que es importante también cuando hablamos de medios es que es importante siempre validarlo, que la comunidad a la cual va dirigida deba validarlo, conocer y ver de que es utilizable, de que es entendible por la persona sin nivel de instrucción hasta el último nivel de instrucción.
Bien, luego tenemos lo que es el plan operativo de la comunicación. Entonces, todas las estrategias deben traducirse, por supuesto, en un plan operativo que consiste en las actividades concretas que se van a cumplir. Entonces, aquí los participantes se ponen de acuerdo en cuáles son las pautas o los pasos que van a adoptar. Entonces, un plan operativo, por ejemplo, tiene que contener entonces una introducción, un objetivo y por su general y sus objetivos estratégicos. También por cada objetivo estratégico, tener las estrategias, eh, incluso, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos queriendo hacer o sea, vamos a suponer que nuestro objetivo sea que las autoridades departamentales y municipales declaren prioritarias las estrategias que garanticen los recursos financieros para la ejecución de un plan contra el dengue. Entonces, el público va a ser gobernadores, intendentes, junta municipal. ¿Cuál va a ser el mensaje? Aprobación presidencial, municipal, departamental, las actividades cuáles van a ser, reuniones y los medios de comunicación van a hacer informes y demás. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos que la población en general y en especial los grupos de riesgos adquieran y adopten conocimientos, actitudes y comportamientos favorables a la lucha contra el dengue, ¿qué es lo que queremos? ¿Quiénes van a ser nuestro público? Va a ser grupos de mayor riesgo. ¿El mensaje cuál va a ser? Es que el Aedes aegypti se reproduce en aguas limpias, evitar su reproducción. ¿Qué actividades se pueden hacer? Migas ambientales. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Radiales, radios, comunitarias, pasacalles, flyer en Facebook, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entonces, en esta planificación tiene que haber la introducción del por qué es importante, una fundamentación incluso, un objetivo general, objetivos específicos, estratégicos y cómo se va a implementar cada uno. Y por supuesto, por cada objetivo, el resultado que se espera en el público, cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser la actividad y cuáles van a ser los medios de comunicación. Bien, y una vez que nosotros habremos implementado todo eso, tenemos la evaluación. Entonces, se acostumbra a distinguir cuatro niveles o focos de evaluación y el monitoreo. Que tenemos aquí es la situación inicial, que equivale al diagnóstico de la situación y las necesidades de los distintos grupos que constituyen el público, sobre cuyos datos se realiza el planeamiento de la estrategia. Otro, que es el proceso, que aquí se observan y analizan las acciones y las estrategias, los resultados, donde se miden e interpretan los logros de las estrategias, eh, es decir, se comparan los resultados obtenidos con lo programado, y el impacto, son los efectos que uno puede generar, ya sea a mediano o corto plazo. Tanto el monitoreo como la evaluación deben estar dentro de lo que es el plan operativo que habíamos mencionado también. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa y qué es lo que se monitorea? Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Uno, el grado del cumplimiento de los objetivos. Otro, las contribuciones que pueden haber, las necesidades de cambios que se tuvieron, el impacto mediano o largo plazo. ¿Y qué es lo que se monitorea? El funcionamiento del sistema de producción, utilización de los medios de comunicación, el cumplimiento de las pautas, los niveles de coordinación, el apoyo, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede monitorear? Encuestas, pueden ser indicadores de impacto que yo pueda ver. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, si es que se disminuyó 15 o 30% de los casos del dengue, cosas así se pueden ver. Entonces, otras técnicas pueden ser entrevistas, sondeos, cosas así que se pueden ver. Y por último, tenemos lo que es el presupuesto, que no debe faltar en ninguna estrategia de comunicación.
donde es importante ver cuánto dinero cuesta todo lo que vamos a estar haciendo. Y ahí tenemos que incluir salarios de los personales, cuánto va a costar la producción de los materiales, los viajes, viático, transporte, también si es que se va a pagar a terceros, vehículos, todo lo que involucra las estrategias. Entonces, también es importante mencionar la fuente de financiación y dado el dinamismo de las actividades de comunicación, es conveniente tener suficiente autonomía para efectuar los pagos necesarios, por lo cual resulta conveniente disponer de una caja chica que pueda resolver sin burocracia problemas inesperados que puedan surgir en el terreno. Entonces, estos son algunos elementos, algunos componentes que tenemos que conocer para lo que es la planificación de la participación o sea, para planificar estrategias participativas de comunicación. Entonces, todo esto es importante que sepamos cuando nosotros vamos a planificar estrategias de promoción de la salud dentro de lo que son las comunidades. Entonces, de mi parte, muchas gracias y ya los estaré viendo con otras actividades.